Con el inicio de la Cuaresma, el Evangelio nos va recordando que para seguir a Cristo siempre es preciso llevar la propia cruz. No puede haber un cristianismo verdadero sin cruz, porque la cruz del Señor es fuente de paz y de alegría. La cruz en las cosas pequeñas de cada día que debemos aprender a ofrecer, ofreciendo, por ejemplo, las contrariedades, detalles pequeños también de mortificación. La meditación del día de hoy, la cruz de cada día. Lamentablemente conocemos a muchos cristianos que les gusta vivir sin cruz, cristianos flojos y blandos, sin un sentido verdadero de sacrificio. Las palabras del Señor expresan esa condición indispensable. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Un cristianismo del que se pretendiera arrancar la cruz de la mortificación voluntaria, de la penitencia, con el pretexto de que esas prácticas son residuos oscurantistas o medievales, impropios de una época como la de hoy, ese cristianismo es un cristianismo desvirtuado. Lo sería tan solo un cristianismo de nombre. No conservaría realmente la doctrina del Evangelio ni se serviría para encaminar en pos de Cristo los pasos de los hombres. Sería un cristianismo sin redención y sin salvación. Vamos explicando un poco por qué. Uno de los síntomas más claros de la tibieza que ha entrado en un alma es precisamente el abandono de la cruz, de la pequeña mortificación y de todo aquello que de alguna manera supone sacrificio y abnegación. Por otra parte, huir de la cruz es alejarse de la santidad, de la alegría, porque uno de los frutos del alma mortificada es precisamente esa capacidad de relacionarse con Dios y con los demás. También esa profunda paz en medio de la tribulación y de las dificultades externas. Porque la persona que abandona la mortificación queda atrapada por los sentidos y se hace incapaz de un pensamiento sobrenatural. Sin espíritu de sacrificio y de mortificación no hay progreso en la vida interior. San Juan de la Cruz lo dice muy claramente, que si hay pocos que llegan a un alto estado de unión con Dios se debe a que hay muchos que no quieren sujetarse a ese mayor desconsuelo y mortificación. Escribe el mismo santo, y jamás, si se quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. No olvidemos, pues, que la mortificación está muy relacionada con la alegría y que cuando el corazón se purifica, se torna más humilde. Así puede tratar mejor a Dios y a los demás. Esta es la gran paradoja que lleva consigo la mortificación cristiana, porque aparentemente el aceptar y más el buscar el sufrimiento parece que debiera hacer a los buenos cristianos y en la práctica los seres más tristes y los hombres que peor lo pasan, podríamos pensar que son aquellos que buscan la mortificación voluntaria. Pero la realidad es bien distinta. La mortificación solo produce tristeza cuando sobra egoísmo y falta de generosidad y amor a Dios. El sacrificio lleva siempre consigo la alegría en medio del dolor, gozo de cumplir la voluntad de Dios, de amarle con esfuerzo. Los buenos cristianos viven siempre alegres. En sí mismos es como si estuvieran tristes, pero en realidad están alegres. La cruz de cada día, vivir ningún día sin cruz, ninguna jornada sin la cruz, en la que no carguemos con la cruz del Señor, entonces estaríamos yendo en un rumbo contrario al del mismo Cristo. El camino de nuestra santificación personal pasa cotidianamente por la cruz. No es desgraciado ese camino, porque Dios mismo nos ayuda con él. No cabe la tristeza. Hay que repetir con el alma siempre alegre, traspasada de alegría, ningún día sin la cruz. Porque la cruz del Señor, con la que hemos de cargar cada día, no es ciertamente la que produce nuestros egoísmos, las envidias, la pereza.
la falta de ánimo para atender a los demás y servirles. No son conflictos que producen nuestro hombre viejo o nuestro amor desordenado. Eso no viene del Señor y tampoco santifica. Cuando, por ejemplo, nos abandonamos realmente en las manos de Dios y vivimos nuestras cruces de cada día de la mano de Jesús, es frecuente que Él permita que saboremos el dolor, la soledad, alguna contradicción, alguna calumnia, difamación o burla, pero por dentro y por fuera estamos con Él, porque quiere que nos conformemos a su imagen y semejanza, y entonces tolera también que nos llamen locos o que nos tomen por necios. Alguna enfermedad grave y dolorosa o un desastre económico, la muerte de un ser querido. Pero estando con Jesús, de la mano de Dios, entonces empieza el camino de nuestra santificación. Es la hora de amar la mortificación pasiva que viene oculta o descarada e insolente, cuando no la esperamos. El Señor nos dará las fuerzas necesarias para llevar con garbo esa cruz. Nos llenará de gracias, de frutos inimaginables. Comprenderemos que Dios bendice de muchas maneras, frecuentemente a sus amigos, haciéndolos partícipes de su cruz para que sean corredentores con Él. Sin embargo, lo normal será que encontremos la cruz de cada día en pequeñas contrariedades que se atraviesan en nuestro trabajo o en la convivencia con las personas que nos rodean. Puede ser también algún imprevisto con el que no contábamos, el carácter difícil de aquella persona con la que necesariamente tenemos que convivir, los planes que debemos cambiar a última hora. También instrumentos de trabajo que se estropean cuando más eran necesarios. Son molestias producidas por el frío, por el calor, las incomprensiones o una leve enfermedad que nos disminuye la capacidad de trabajo en ese día. Todo eso son las cruces de cada día. Hemos de recibir estas contrariedades diarias con ánimo grande, ofreciéndolas al Señor con espíritu de reparación, sin quejas, pues la queja frecuentemente señala el rechazo de la cruz. Estas mortificaciones pueden llegar y pueden ser superadas de la mano de Jesús y nos hacen mejorar en la virtud de la paciencia, de la caridad, de la comprensión. Es decir, nos hacen crecer en santidad. Si las recibiéramos con mal espíritu, podrían sernos motivo de rebeldía y de impaciencia o de desaliento. Muchos cristianos han perdido la alegría al final de la jornada, no por grandes contrariedades, sino por no haber sabido santificar el cansancio propio de cada día. Las pequeñas dificultades que han ido surgiendo durante la jornada. La cruz, pequeña o grande, aceptada, produce paz y gozo. En medio del dolor, la carga de méritos para la vida eterna será grandiosa. Cuando no se acepta la cruz, el alma queda desilusionada con una íntima rebeldía. Y lo que sucede entonces es que se viene una forma de tristeza y de mal humor, porque cargar con la cruz es algo grande, muy grande. Quiere decir afrontar la vida con coraje, sin burlas, sin vilezas. Quiere decir transformar en energía moral las dificultades que nunca faltarán en nuestra existencia. Quiere decir comprender el dolor humano y, por último, saber amar verdaderamente. El cristianismo va por la vida rehuyendo sistemáticamente el sacrificio y no encontrará a Dios. Así que encontrará solamente la felicidad en abrazar la cruz con amor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Además de aceptar la cruz que sale a nuestro encuentro muchas veces y sin esperarla, debemos buscar otras pequeñas mortificaciones para mantener vivo el espíritu de penitencia, ese espíritu de penitencia que nos pide el Señor. Para progresar en la vida interior será de gran ayuda, por ejemplo, ponerse varias mortificaciones pequeñas de forma fija, previstas de antemano. Por ejemplo, decidir extender un poco más el tiempo que dedicamos a nuestra lectura espiritual.
o hacer una oración un poco más larga antes de dormir. Estas mortificaciones, buscadas por amor, serán valiosísimas para vencer la pereza, el egoísmo, que aflora en todo instante, la soberbia. Unas nos facilitarán el trabajo teniendo en cuenta los detalles como por ejemplo la puntualidad, ser más ordenados, un poco más intensos en la forma en cómo hacemos las cosas. También, por ejemplo, el cuidado de los instrumentos que utilizamos. Estas serán orientadas a vivir mejor nuestra caridad hacia los demás, en particular con las personas con quienes convivimos y trabajamos. Hay que saber sonreír, aunque nos cueste, tener detalles de aprecio hacia los demás y facilitarles su trabajo, atenderlos amablemente, servirles en las pequeñas cosas de la vida corriente y jamás volcar sobre ellos, si los tuviéramos, nuestro mal humor. Otras mortificaciones que también están orientadas a vencer, por ejemplo, la comodidad y a guardar los sentidos internos y externos. Vencer la curiosidad malsana. Mortificaciones concretas que hemos de hacer también en la comida. El cuidado, por ejemplo, que debemos tener en nuestro arreglo personal. Es precioso que sean cosas pequeñitas que ofrecemos a Dios con amor y que adquiramos el hábito para hacerlas con constancia. Como tendencia general, la naturaleza humana rehúye de lo que supone esfuerzo. Por eso debemos puntualizar mucho en esta materia para no quedarnos solo con los buenos deseos, porque en ocasiones será útil incluso apuntarlas, repasarlas en el examen de conciencia o en otros momentos del día para no dejar que se nos olviden. Recordemos también que las mortificaciones gratas al Señor son aquellas que hacen referencia siempre a la caridad, al apostolado, al cumplimiento más fiel de nuestro deber. Hoy le decimos a Jesús que queremos acabar nuestro diálogo con Él prometiéndole ser un poco más mortificados cada día para poder seguirle cargando la cruz, hoy y todos los días.